antes de meterse a hablar de las causas y remedios, San Pío X vuelve a hacernos algunas aclaraciones respecto al simbolismo y respecto a la inmanencia. Y considero que es fundamental que nos paremos a clarificar un poco más qué es la inmanencia para el modernista, lo cual no está tan claro. Yo quiero, con toda sinceridad, hacer un llamamiento a la honestidad intelectual de muchos católicos. Encuentro bastantes católicos que, en un deseo de luchar contra el modernismo, se equivocan radicalmente, a mi entender. Y su intención puede ser buena, y puede ser santísima, y pueden ser personas con una vida intachable. Pero pienso que se equivocan, y ese error viene muchas veces motivado por un concepto erróneo, por una actitud equivocada frente al término inmanencia. Vamos a ver primeramente en el numeral 18 de la encíclica Pascendi, ¿qué nos dice San Pío X? Dice lo siguiente: ¿qué opinan realmente los modernistas sobre la inmanencia? Difícil es decirlo. No todos sienten una misma cosa. Unos la ponen en que Dios, por su acción, está más íntimamente presente al hombre que éste a sí mismo. Dios, repito, Dios, por su acción, está más íntimamente presente al hombre que éste a sí mismo, lo cual nada tiene de reprensible si se entendiera rectamente. San Pío X, por tanto, nos está diciendo, quedémonos con esto, con que si entendemos la inmanencia como una presencia íntima de Dios en el hombre, eso no es reprensible. Eso no es incorrecto. ¿Cuál es la forma incorrecta de entenderlo? Vamos a volver al principio, al número 5 de la encíclica. Cuando nos presenta qué es la inmanencia vital, la primera vez que nos la describe, al desarrollar el pensamiento del filósofo modernista. Recuerdo que nos decía San Pío X que la religión, como todo hecho, precisa una explicación. Pero, una vez repudiada la teología natural, cerrado en consecuencia todo acceso a la revelación al desechar los motivos de credibilidad, más aún, abolida por completo toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida. Luego vamos al agnosticismo, es decir, la inmanencia vital brota del aspecto negativo de la filosofía modernista, que sería el agnosticismo, que niega, insisto, la teología natural, los motivos de credibilidad y la revelación externa. Y entonces ya nos aclara San Pío X, si no está la explicación fuera, debe hallarse en lo interior del hombre. En lo interior del hombre. Y ya aquí nos explica que existe en nosotros un impulso o indigencia de lo divino, una indigencia de lo divino, y el modernista dice que esa indigencia de lo divino es la fe. Bueno, pues esto es un concepto erróneo de inmanencia, es decir, el que niega teología natural, motivos de credibilidad y revelación externa. Eso por un lado. Bien, vámonos además ahora al número 40 de la encíclica. Si nos vamos al número 40, veremos también qué nos dice San Pío X sobre la inmanencia. Al mismo término es, a saber,
a un puro y descarnado panteísmo, conduce a aquella teoría de la inmanencia divina. Pues preguntamos, ¿aquella inmanencia distingue a Dios del hombre o no? Fijaros en la pregunta, ¿eh? ¿Aquella inmanencia distingue a Dios del hombre o no? Si lo distingue, ¿en qué se diferencia entonces de la doctrina católica? Es importante este matiz, porque distinguir a Dios del hombre es no ser panteísta. El panteísmo, recuerdo, es la creencia de que la realidad divina se encuentra en toda la naturaleza. De alguna forma, la naturaleza es divina y no existe un Dios personal, como creemos los cristianos. No existe un Dios personal, sino que Dios está igual que en nosotros, está en la montaña, está en la tierra, está en el fuego, está en el agua, está en el aire, está en un hámster o un conejito que tengas en tu casa. Dios está en todos lados, en todas partes, pero no por un carácter una característica de omnipresencia del Dios personal, sino que todo es Dios, todo es Dios. ¿Qué nos dice San Pío X? Se distingue esta presencia de Dios en el hombre, ¿se distingue a Dios como ser personal o no se distingue a Dios como ser personal? Porque si lo distingue, ¿en qué se diferencia entonces la doctrina católica? Y vuelve a decir, o porque rechazan la doctrina de la revelación externa. Mas si no lo distingue, ya tenemos el panteísmo. Bien, intento aclararlo. La inmanencia para el modernista, primero, niega estas fuentes externas que serían la teología natural, motivos de credibilidad y la revelación, tal como la conocemos, tal como nos la enseña la Iglesia, y también distingue el carácter personal de Dios, que no está fundido con el universo, sino que es creador del universo. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque existe una inmanencia no modernista. Y es que yo he escuchado críticas furibundas contra Juan Pablo II por varias afirmaciones que hizo acerca de la inmanencia que no tienen nada que ver con la posición modernista, pero que algunos se empeñan en identificar por un análisis superficial. Por ejemplo, 22 de diciembre de 1986, discurso a los cardenales de la Curia, y dijo, toda oración auténtica, subrayo la palabra auténtica, toda oración auténtica es suscitada por el Espíritu Santo, quien está misteriosamente presente en el corazón de todo hombre. En el momento en que está hablando del Espíritu Santo, está hablando de una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Luego no estamos ya ante un concepto panteísta. Después, esto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de todo hombre no significa que estemos negando la revelación externa, que estemos negando la necesidad de la revelación. Cualquiera que pueda entender que Juan Pablo II niega la necesidad de la revelación no tiene ni idea del pensamiento de Juan Pablo II, pero ni idea. O sea, yo invitaría a conocer de verdad toda la catequesis, todo el magisterio de Juan Pablo II. Si cogemos una frase, nos empeñamos en transformar, desfigurar su sentido e ignoramos el resto de palabras y de obras del pontífice, podemos entender cualquier cosa. Luego, miremos por una parte el conjunto de la enseñanza de Juan Pablo II, su propia vida, y sobre todo, leamos despacito, queriendo entender
y analizando el contexto en el que se dicen las cosas. Juan Pablo II no niega la existencia de Dios como realidad externa al hombre, no niega que Dios sea un ser personal. Juan Pablo II hace continuas referencias a la necesidad de la revelación y de la intervención de Jesucristo. Juan Pablo II teje gran parte de su enseñanza sobre el concepto de pecado original. Cualquiera que conozca la teología del cuerpo sabe que el concepto de pecado original es una parte fundamental, ¿no? De los tres grandes apartados de la teología del cuerpo, es el del centro precisamente, ¿no? La creación, la caída y la redención. Es absurdo. O sea, yo esto lo veo a veces y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente llegue a decir tales barbaridades? Porque le suene. Voy a poner un ejemplo rápidamente que aprendí de Granados y Anderson en su libro Llamados al Amor. Nosotros tenemos esta experiencia del pecado original. Tenemos esta herida en nuestra naturaleza que nos somete al reino de la concupiscencia, el pecado original. Pero la experiencia originaria del hombre, la primera experiencia originaria del hombre, no es el pecado, sino la creación. Y la creación es un acto de amor de Dios que nos hace buenos. Eso bueno, después digamos que se ha estropeado. La caída del pecado original podemos representarla con la inmersión de una esponja en un cubo lleno de aguas fecales. Metes la esponja en el cubo de agua fecal y la esponja se llena de agua fecal. Pero, atentos, esa esponja, antes de ser sumergida en el agua fecal, ha sido sumergida en agua limpia. Dios ha creado al hombre. Y el hombre creado bueno, no solamente bueno, muy bueno, si no miramos el primer capítulo del Génesis, el primer relato de la creación, muy bueno, ha vivido en comunión con Dios. Vemos después del capítulo 2 que actúan talmente como amigos. Dios le confía al hombre la naturaleza, la creación. La primera experiencia originaria del hombre es el amor. Luego, cuando hemos metido después la esponja en el agua fecal, tengamos en cuenta que previamente ha sido metida en agua pura. Y no es lo mismo una esponja seca que una esponja mojada. La esponja mojada, llena de agua limpia, la metes en el agua fecal y el agua fecal la ensucia, pero no completamente. No completamente porque ya tiene de antes agua limpia. Bien, de eso se trata. Hay algo muy bueno en nosotros de lo que creó Dios. Si no caemos en el error de los protestantes de creer que nuestra naturaleza está corrompida, está dañada, herida, pero no corrompida. Dios nos ha creado muy buenos y esa bondad no ha podido ser completamente destruida por el pecado, por mucho que esté oscurecida y necesitemos la revelación para descubrirla. Y vendrá Jesucristo y nos dirá, el reino de Dios está dentro de vosotros. Está dentro de vosotros. De alguna forma nos está hablando de esta inmanencia de Dios en nosotros, de Dios personal, de Dios Padre que nos ha creado buenos y para el bien, para la santidad, que desde antes de la fundación del mundo nos tiene predestinados para el cielo.